Iniciamos el estudio con una oración. Padre Santo, Padre de la Gloria Todopoderoso y Soberano Rey del Universo, le damos muchas gracias por este momento que vamos a compartir en el nombre de su Hijo. Vamos a compartirlo, Padre, para poder absorber de su palabra, la palabra de vida, la palabra de promesa, Señor, la palabra de verdad, de justicia, lo mejor que tenemos en nuestras manos, su revelación, Señor. Después de haber compartido un poquito lo que ha sido la semana de cada uno en el trabajo, en la vida personal, ahora, Padre, vamos a dedicar unos minutos a meditar, a reflexionar en esta palabra extraordinaria, Padre, que es su revelación. Bendito Dios, que lo que estudiemos sea para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, que sea de gran provecho espiritual, Señor, que sea de ánimo, de fortaleza, de motivación, Señor, porque su palabra es vida, su palabra es verdad, su palabra es eterna, Señor. En el nombre de su Santo Hijo Jesucristo, que así sea en la vida nuestra y en los que buscan comprender y practicar su palabra. En el nombre de su Hijo, amén y amén, Señor. Muy bien. Entonces vamos a ir con la venia de Dios, con el corazón y la mente puesta y enfocada en comprender lo que Dios nos va a decir, no en los prejuicios que podamos tener, no en lo que nosotros queremos entender, sino en lo que Dios quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver 3 versículos. ¿De qué hablan estos 3 versículos? Estos 3 versículos, Franklin, hablan de las 2 formas que un cristiano puede vivir la vida. Hay 2 formas en que un cristiano puede caminar en este mundo. Siendo cristiano, uno puede tomar 2 caminos. Uno, obviamente, es el que agrada a Dios y otro es el que se aleja de la voluntad de Dios. Y vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a ir viendo qué nos presenta el Señor. Versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí el apóstol Pedro, hablándonos, senta un precedente. El apóstol Pedro está poniendo un piso. Y este piso es que cuando nosotros nos dejamos vencer por algo o por alguien, ¿qué somos? Esclavos. Somos esclavos del que dejamos que nos venza. Cuando nosotros nos doblegamos, nos convertimos en esclavos de aquello. Por ejemplo, hay personas que son esclavas del alcohol. Son personas que están en el alcoholismo y necesitan a veces ayuda profesional, necesitan una gran fuerza de voluntad para poder salir de eso. Pero mientras no tomen la decisión, mientras no busquen ayuda, ellos son esclavos del vino, por ejemplo, esclavos del alcohol o de la droga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los venció, los doblegó. Ese es un ejemplo. Hay muchos más. Tenemos personas, por ejemplo, que son avaras. Hay personas que acumulan riqueza, no gastan ni siquiera en salud, pueden estar enfermos, pero no ocupan ni $1 de lo que tienen guardado. No, aunque se enfermen, pasan hambre, viven mal. ¿Y por qué? Porque hay algo que se llama avaricia. Y la avaricia, dice la Escritura, es destructiva. ¿Por qué? Porque al final empiezan a amar el dinero y viven para acumular dinero, pero no como un medio, no como algo que va a permitir hacer algo, sino como un fin. Y la idea es acaparar, acumular, acumular y acumular. ¿Pero qué dice la palabra? Que eso es idolatría. Porque hay personas que pasan a amar el dinero, lo aman como si fuera algo superior. ¿Y son esclavas de qué? Son esclavas del dinero. Viven para acumular un peso más o $1 más. Viven para eso. Y así podemos ver muchos ejemplos. Cuando
una nación lucha con otra, la que es vencida se subyuga a la que lo venció. Así tenemos muchos antecedentes históricos no muy lejanos de países que subyugaron a otros. Distintas guerras, distintas masacres que se hicieron, y al final el que ganaba subyugaba, ¿no es cierto?, al que vencía. ¿Y aquí de qué está hablando? Está hablando del pecado. El versículo 19 está hablando del pecado. ¿Y qué dice aquí? Que hay personas que se dejan vencer por el pecado. Y eso significa que se hacen esclavas del pecado. Hay personas que se han liberado del pecado y hay personas que se hacen esclavas del pecado. Entonces, ese es como el cimiento que está haciendo el apóstol Pedro aquí. ¿Ya? El apóstol Pedro aquí está preocupado de que entendamos la necesidad de tener conciencia de que si Cristo nos libertó del pecado, nosotros mismos podemos volver a hacernos esclavos del pecado. ¿Se entendió? Del mundo. Del mundo, de Satanás. Entonces, el punto Cristo nos libertó un día del pecado. Él dijo, yo morí por tu pecado, ¿aceptas tú eso? Y uno como cristiano un día dijo, sí, acepto eso. Y tomó la decisión de ir a las aguas bautismales y morir espiritualmente, simbólicamente, para que la muerte de Cristo tuviera efecto en la vida espiritual de uno. Empezar a ser un discípulo. Ese día Jesús nos libertó del pecado. Pero ¿qué dice aquí el versículo 19? Y va a empezar a desarrollar la idea de que nosotros, habiendo sido libertados del pecado, podemos volvernos a ser esclavos, siendo libres. Exacto. Habiendo sido libertados, podemos hacernos nosotros mismos volver a ser esclavos. Hay una historia antigua, el pueblo de Israel cuando fue esclavizado por Egipto. Egipto, una nación poderosa, fuerte, ¿qué hizo? Subyugó al pueblo israelita y lo tenía haciendo ladrillos. Lo tenía haciendo ladrillos de paja y barro. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que un día Dios, claro, por medio de Moisés, libertó a este pueblo. Y este pueblo salió, fue libre. Pero este pueblo en el camino, uno ve el libro de Éxodo, y a veces el pueblo, habiendo sido libertado, habiendo sido libre, se quería devolver. El faraón no daba pan, no daba comida, que aquí tenemos comida, que no sé qué. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Ellos estuvieron 400, si no me equivoco, 400 años bajo la autoridad de Egipto, como 400 años, estuvieron sirviendo a los egipcios. Entonces, ¿cuál era el problema? Aquí. Este era el problema de los egipcios. La mentalidad de ellos era una mentalidad esclava. Y cuando Dios los libertó por medio de Moisés, como bien dices tú, ellos fueron libres y salieron a caminar por el desierto. Ellos muchas veces pensaron en devolverse, porque ellos eran esclavos mentalmente, tenían mente de esclavo, tenían corazón de esclavo. Yo quería en ese momento varias cosas que por lo menos con el pan, cuando el Señor le daba, decía, no, pero en Egipto teníamos pan, aquí estamos pasando hambre. Entonces el Señor en la mañana le da el pan, mana. Entonces, bueno, pero ya no teníamos agua, estamos en el otra vez hizo. Ahora Dios les daba de todo a ellos. Agua, pan, carne, les daba de todo, pero ellos siempre estaban pensando en Egipto. Pero parece que ellos no se acordaban de que en Egipto también alguien les daba con el látigo, literalmente les daba con el látigo. Ellos no se acuerdan de que ellos no tenían
decisión propia. Ellos no decían, no podían decidir qué hacían. Ellos se levantaban para hacer lo que los faraones decían. Ellos eran esclavos. No tenían descanso. No tenían descanso. Entonces trabajaban los 7 días de la semana, todo el día, y subyugados. Ellos no eran libres para elegir, hoy día yo voy a hacer esto o esto otro. De eso no se acordaban nada, pero se acordaban, hoy en Egipto nos daban pancitos ricos, nos daban carnecita, allá teníamos de todo, porque tenían una mentalidad de esclavos, tenían un corazón de esclavos. Aunque habían sido libertados, ellos muchas veces pensaron en devolverse. Y esto es lo que está hablando Pedro aquí. Espiritualmente, un cristiano es una persona que fue libertada del pecado. Es una persona que fue liberada espiritualmente. Ya no es esclavo del pecado. Ahora pasa a ser un siervo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Una persona que pasó a ser siervo de Cristo puede tener en su mente mentalidad de esclavo y seguir pensando en volver atrás al mundo. Todo cristiano que fue rescatado por el Señor corre el riesgo siempre de cometer el error de volver atrás, volver a ser esclavo del mundo. Ahora, cuando uno... Eso es una lucha fuerte porque están los amigos, están que te dicen, cóchale por las mujeres, la broma para las mujeres, las fiestas, los flujos, las inversiones, es una lucha fuerte y por ahí te ataca el innombrable te ataca porque también él se muerde y te crea una vuelta a otra vez al punto, vuelve a pasar. Porque no es fácil, no pasa. Por eso también el camino ancho de perdición, que vino, que está todo el tiempo con esa, sobre todo, primero, fuerte. ¿Tú me escuchas a mí fluido? ¿Me escuchas bien? Sí. Ah, ya, porque yo a ti te escucho cortado, pero te escucho, te entiendo la idea, pero se escucha como interrumpido. Bueno, lo mismo que dices tú, exactamente. Una persona que fue libertada puede libremente decidir ser esclavo de nuevo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, en el versículo 19. Y ahora vamos a pasar al versículo 20. ¿Qué dice el 20? Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este versículo es un poco largo, pero cada palabra nos va dando un contexto. Dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, en pocas palabras, si ellos habiendo sido libertados del pecado, ¿qué pasa? ¿Cómo uno es libre del pecado? Aquí está el versículo 20. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No es solamente Salvador, es Señor y Salvador. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Todo el mundo quiere un Jesucristo Salvador, pero la promesa de Jesucristo Salvador es para los que hoy toman la decisión de que Él sea su Señor. Y aquí dice que el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo nos hace libre del pecado. Una persona que fue libertada del pecado por el conocimiento de la verdad, por el conocimiento de un Salvador, de un Señor que es Jesucristo, ¿qué pasa? Puede enredarse otra vez y ser vencido. Con Cristo, yo creo que tú te sabes ese versículo, dice que con Cristo somos más que vencedores. Sí. Pero ¿cuándo somos más que vencedores? Cuando estamos con Cristo. Pero si yo retrocedo
Si yo renuncio, si yo no sigo a Cristo, en vez de decir somos más que vencedores, tendríamos que decir somos peor que perdedores. Nos hemos derrotado. Porque claro, porque lo que nos hace vencedores es Cristo. Y si Cristo no está en mi vida, yo soy un perdedor. Es así. Muy feo. Es así. Y estamos hablando no en lo material, porque en lo material, sin Cristo quizás yo puedo ser exitoso, me puede ir bien en el trabajo, me puede ir bien en muchas cosas materiales, puedo tener una bonita casa y un auto, pero espiritualmente perdí. Si no tengo a Cristo, perdí. Eso grandes cantantes como Bicosí, tanto Héctor el Fader, que tenían tanta fama, pero no tenían a Cristo en su corazón. Exacto. Que han conocido a Cristo, dice que se sentían testimonios fuertes los que no. Exacto. Y podemos ser exitosos, insisto, podemos ser exitosos en lo material, pero fracaso en lo espiritual. Nuestra prosperidad terrenal no nos va a salvar espiritualmente. Más, si nosotros tenemos éxito espiritual, es muy probable que también lleguemos a tener un éxito terrenal. Es muy probable, es prácticamente una consecuencia. Si yo obro bien, si yo soy justo, si yo agrado a Dios, si yo me esfuerzo en hacer su voluntad, Dios me va a bendecir. Amén. Dios me va a bendecir. Y a veces uno no ve la bendición porque quiere más, pero es porque es como niño, es como un chiquitito que lo único que hace es reclamar por el juguete que no tiene, reclama porque no va al McDonald's, pero no dice, oh, gracias papá porque no me falta para comer, gracias papá porque no tengo necesidad de ropa, tengo hasta para cambiarme ropa, tengo mi camita. No, un niño, una mentalidad de niño es que, pucha, mi papá es malo porque no me compra el PlayStation y no me compra el celular que yo quiero y no me lleva al parque de diversiones y no me compra cosas ricas. Esa es la mentalidad de niño. Y muchas veces los adultos espiritualmente tienen esa mentalidad de niños. Entonces, ¿qué dice aquí? Que un cristiano, versículo 20 está, un cristiano que escapó de la contaminación del mundo por el Señor y Salvador Jesucristo, si se vuelve a enredar nuevamente en las contaminaciones del mundo, entonces es vencido. Él mismo volvió a hacerse esclavo. Pero ¿cuál es el problema de volver a hacerse esclavo? Aquí el versículo 20 termina diciendo, su posterior estado es peor que el primero. Fíjate, Franklin, que alguien podría decir, bueno, antes de ser cristiano, yo era un pecador. Ese era mi estado. Yo, tú, cualquiera persona, antes de bautizarse, antes de tomar la decisión de ser un discípulo del Señor, era un pecador. Y en consecuencia, estaba enemistado con Dios y no tenía ninguna promesa de vida eterna. Esa es básicamente la situación. Pero cuando uno toma la decisión de que Cristo sea su Señor y en consecuencia su Salvador, ¿qué pasa? Ocurre que se me fue la idea. Uno toma la decisión Uno pasa a ser lo que estudiamos antes de tu bautismo. Uno pasa a ser hijo de Dios. Uno pasa a ser heredero de las promesas y de las bendiciones, todo eso. Pero ¿qué pasa si después de hacerse cristiano uno empieza a enredarse en las contaminaciones del mundo y vuelve al mundo? Se aleja de Dios después de haberse bautizado y vuelve a ser el de antes. Uno podría decir, volvió al primer estado. Está igual. Uno podría decir humanamente, está igual. Pero la verdad es que no está igual. Pero la verdad es que no está igual. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Sí. Ahí dice la palabra, su estado es peor que el primero. Humanamente uno dice, no, pues está igual que antes. Pero la Biblia dice, no, no está igual que antes. Está peor. Esta bendición, la promesa. No sé si se capta la idea. Es bien profundo ese concepto, porque humanamente uno dice, pucha, yo estoy cesante, encuentro trabajo, pero si yo renuncio, vuelvo a estar cesante. O sea, vuelvo a estar igual. Aquí dice, no, pues no estás igual. No estás igual, estás peor. Pero, Es algo que vamos a considerar porque lo va a explicar mejor el versículo que viene ahora, el 21. En el 21 se explica por qué el estado de esa persona es peor y por qué no es el mismo, por qué es peor. Y en el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjate, aquí el apóstol Pedro está explicando por qué el estado de la persona que vuelve atrás es peor que antes. ¿Por qué no es, uno podría decir, pero volvió al mismo estado anterior, po? Volvió al mismo estado anterior, pero no. Dice que no volviste a un estado inicial, volviste a un estado peor que el inicial. Y es grave esto, ¿por qué? Porque inicialmente uno era pecador, estaba enemistado con Dios, estaba ajeno a las promesas de Dios, y uno puede decir, ¿y qué es peor que eso? Bueno, peor que eso es haber recibido promesa, adopción de hijos de Dios, haberte reconciliado con Dios y renunciar a todo eso. Eso es peor. pasar eso. Eso es peor. Y dice, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, un cristiano que se vuelve atrás, ¿qué dice la Biblia? Mejor nunca hubiera sido cristiano. Mejor ni hubieras escuchado la palabra. Mejor ni hubieras conocido el Evangelio. ¿Por qué? Porque te volviste atrás. ¿Y qué pasa si te vuelves atrás? Dice aquí. No se vuelve atrás de cualquier cosa. Termina el versículo 21 diciendo, se vuelve atrás de un santo mandamiento que le fue dado. Si uno se vuelve atrás del santo mandamiento, lo malo, lo terrible de esto, es que al renunciar al santo mandamiento, al volverse atrás del santo mandamiento, uno renuncia a todas las bendiciones, como tú dices, bien, tú lo dijiste bien, uno renuncia a todas las bendiciones que había recibido. Pierde todas las bendiciones, como dices tú. Perfecto. Porque si yo, perseverando en el mandamiento de Dios, yo puedo ser imperfecto, puedo cometer errores, yo puedo estar en un proceso de mejora, todo eso es aceptable. Pero si yo lisa y llanamente, yo renuncio, yo digo, no, ya yo renuncio a esto, tristemente, renunciar al mandamiento santo, renunciar a caminar hacia Cristo, es más que eso. Es renunciar a todo, no renuncia a algo, renuncia a todo. Renuncio a todo. ¿Cómo? Dar la espalda y regresarse triste. Claro, pero no sé si se entiende la idea de que yo al renunciar a servir al Señor, al renunciar a seguir al Señor, a esforzarme en hacer su voluntad, yo estoy renunciando a las promesas, yo estoy renunciando a la herencia en los cielos, yo estoy renunciando a un día estar eternamente con Dios. O sea, hay personas que no lo ven así, creen que porque alguna vez caminaron con el Señor, da lo mismo lo que hagan después porque el Señor se va a acordar de ellos. Aquí dice que no. Aquí dice que si una persona no persevera, se volvió atrás. Es lo mismo. Volverse atrás es lo mismo que no perseverar. Volverse atrás es lo mismo que no perseverar. Y un requisito del Señor, cuando uno se inicia como un discípulo de Él, cuando inicia su caminar, un requisito es, y eso lo estudiamos hasta el cansancio, me acuerdo, hasta que tuvimos oportunidad nosotros, un requisito es
perseverar. ¿Te acuerdas, Franklin? Sí. Perseverar es fundamental, es imprescindible. Si yo no estoy perseverando, estoy caminando en dirección opuesta a todo lo que el Señor tiene para mí, en dirección opuesta a lo que un día son las mansiones en el cielo, en dirección opuesta a que un día Él me reconozca y me diga: hijo, te estaba esperando. Estoy caminando en dirección opuesta a todo lo que Jesús hizo posible por morir en la cruz por este mundo pecador. Entonces, por eso, y mucho más, volverse atrás no es volver al estado inicial sin Cristo. Es peor que haber estado sin Cristo. ¿Por qué? Porque habiendo estado con Él, yo renuncié a eso. Yo renuncié. Porque la persona que nunca ha tomado la decisión de ser cristiano, que nunca ha tomado la decisión de ser un discípulo, esa persona no pierde nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Cómo va a perder algo si no tiene nada? ¿Qué va a perder? No tiene promesa, no tiene reconciliación con Dios, no tiene armonía con Dios, no tiene la adopción de hijos, no tiene nada. Es una persona que todavía no se hace cristiana. ¿Qué pierde? Nada, si nunca, no tiene nada, no puede perder nada. Pero un cristiano que alcanzó esa calidad por la misericordia de Dios, un cristiano que alcanzó ese estado por la gracia de Dios, por creer. Si esa persona renuncia, ¿qué perdió Franklin? Perdió todo. Perdió todo. Entonces, claro que su posterior estado es peor que el primero, porque el primer estado no tenía nada que perder porque nunca había ganado nada. Pero siendo hijo de Dios, siendo cristiano, siendo discípulo del Señor, si no persevera, perdió todo. Y podríamos leer el versículo 22 porque es el último del capítulo y Pedro cita un proverbio. Este proverbio es Proverbio 26:11. Proverbio 26:11 es un proverbio que dice esto y el apóstol Pedro está citando ese proverbio. ¿Y qué dice Pedro? Dice: pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una de las cosas asquerosas que hacen los perros es comerse el vómito. Todos los perros se comen su vómito. Eso es normal para los perros. Pero para nosotros es algo repugnante. O sea, si uno vomitó algo es porque el cuerpo lo rechazó. El cuerpo dijo: esto no. Los perros tienen la práctica de comerse su vómito. Realmente asqueroso. Y fíjate, eso repugnante y asqueroso es con lo que compara el apóstol Pedro a la persona que, siendo cristiana, no perseveró. A la persona que, habiendo tomado la decisión de ser un discípulo de Cristo, se volvió atrás. Tremendo. Y agrega, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, cieno es una palabra bonita, porque aquí podría decir mierda, aquí podría decir lo peor de lo peor. El barro donde están los chanchos es pero lo más inmundo en cuanto a olor, todo estiércol, todo junto ahí. Una chanchería, literalmente. ¿Y qué hacen los chanchitos? Felices se revuelcan en ese barro, lleno de todas las desperdicios, restos de comida putrefacta, todo. El chancho feliz revolcándose ahí, tan feliz como el perro que se está comiendo lo que vomitó. ¿Cuál de las dos cosas son más repugnantes? Ninguna. O sea, yo creo que un empate 1-1. Y eso es comparable, y con eso compara Pedro, el apóstol Pedro. Dice: esto es comparable al cristiano que no persevera. Esto es comparable el discípulo
que vuelve atrás y no continúa su camino con el Señor. ¿Te das cuenta lo importante? Porque a los ojos de Dios, un cristiano que no persevera es como un chanchito que se revuelca en la inmundicia. Porque a los ojos de Dios, un discípulo que no persevera en Cristo es como un perrito que se está comiendo su vómito. Es terrible. Bueno, ese sería el estudio. Voy a cortar el audio